alternativas incluye personas profesionales, artistas, intelectuales que nos van a acompañar a lo largo del semestre. Y hoy tenemos una ocasión muy especial de contar con una participación de una persona que ha ejercido su profesión artística en el sur de Chile, desde su época de estudiante, es decir, desde que era igual que ustedes, formándose en una universidad en regiones, en Valdivia en particular, y decidió desarrollar su carrera artística durante casi más de 40 años, acá en el sur de Chile, en Valdivia. Él es Víctor Ruiz Santiago, es uno de los artistas que participó en esta curatoría que me tocó preparar el año pasado y el antepasado en el Centro de Extensión Palacio Pereira, que recuerdo que algunos de ustedes fueron a visitarlo el año pasado y recorrieron la exposición. La obra de Víctor era una de los 20 artistas que estaba incluido en la exposición. Y quiero tomarme un par de minutitos para dar una contextualización, porque me parece que estas instancias son súper importantes para su desarrollo profesional. Cuando entré a hacer clase acá en la universidad hace 3 años, el primer invitado que traje fue Cristian Vargas Payahueque. Él es todavía, hasta el día de hoy, es el especialista en arte mapuche contemporáneo, y me tocaba hacer un curso de chileno, entonces dije, es evidente que tenemos que tener una persona que nos dé un punto de vista que sea distinto al que ha tenido una formación más tradicional como la mía y el que está avanzando en el conocimiento, avanzando en la disciplina y mostrando nuevos artistas, mostrando nuevas prácticas. Entonces Cristian era una persona muy idónea para venir a inaugurar este programa de profesores invitados. Después tuvimos, me acuerdo, una profesora que se llama Leslie Fernández, que era de Concepción, que tal como Víctor estudió en la Universidad de Concepción, se formó en la Universidad de Concepción y es hoy una académica de la Universidad de Concepción y ha jugado un rol fundamental en el desarrollo artístico de su ciudad desde los últimos 40 años. Entonces, estos cursos tienen un objetivo también para ustedes, que es que podamos tener un acceso, un diálogo, un encuentro con aquellos artistas o gestores culturales o curadores que están cambiando la escena artística o bien que han hecho un esfuerzo por modificarla, empujarla, alterarla, proponer nuevas lecturas, instalar nuevos puntos de vista. Y Víctor Ruiz Santiago, que está aquí con nosotros, quien viajó hoy día en la mañana haciendo un tremendo esfuerzo para venir desde Valdivia para estar con ustedes, es un muy destacado artista de su generación, quien al momento de titularse de su carrera de licenciatura en artes plásticas, en ese momento era bachillerato en artes plásticas, pedagogía en artes plásticas y licenciatura en artes plásticas, las 3 carreras que estudió, al momento de titularse, él decidió hacer algo poco ortodoxo, es decir, salió y dijo, voy a hacer algo que no se haya hecho antes, quiero experimentar, quiero probar. Y desarrolló la primera pieza de videoarte que se hizo en Valdivia, que es una pieza que hasta el día de hoy la estudiamos, no solamente yo, su profesorcito, sino que la estudian también otros intelectuales, otros curadores, otros historiadores. Es una pieza que está en colecciones, que se ha exhibido en el Festival de Cine Valdivia, que pertenece a la historia del videoarte en el sur del mundo, por decirlo así. Luego, unos años después, 3 años después, y en una inauguración de una exposición en 1986, invitó a una escritora, una poeta y actriz valdiviana, y dijo, hagamos algo inusual con esto. Hizo la primera performance en Valdivia, que se registró, la primera video performance, la primera acción performática que se hacía en la ciudad. Entonces, estos gestos, desde mi punto de vista, son fundamentales para hacernos pensar sobre cómo el arte se va modificando, cómo se va alterando, cómo se están generando nuevas prácticas. Y el arte contemporáneo, que ustedes van a ir viendo a lo largo de toda su carrera, tiene mucho que ver con romper los bordes de las disciplinas, alterar los bordes de las disciplinas, ampliar los bordes de las disciplinas, pensar por qué esos bordes de las disciplinas existen, qué es lo que significan esos bordes de la disciplina. Entonces, cada vez que ustedes digan,
¿Qué pasa si en vez de pintar dentro del marco, quiero explorar fuera del marco? ¿Qué pasa si es que en vez de hacer una escultura sobre un pedestal, me gustaría explorar hacer una escultura en la tierra, o hacer una escultura con el aire, o hacer intervenir un edificio? Cada vez que ustedes hagan eso a lo largo de su carrera, hay que hacer un recuerdo y hay que hacer una memoria de que la historia del arte nos muestra que ha habido artistas que han empujado esas fronteras, han empujado esas disciplinas a que se piensen desde otro punto de vista. Entonces, eso es lo que está presente en la exposición que se llama Santuario, Arte Contemporáneo en Valdivia, que es la exposición que reúne 50 años de arte contemporáneo y que, en la que participan 20 artistas, uno de ellos es Víctor. El catálogo ahora está en su biblioteca, lo pueden consultar. Y hoy tenemos la oportunidad única de escuchar la trayectoria de Víctor, de seguir su trayectoria desde que él era estudiante como ustedes en Valdivia hasta su desarrollo artístico, sus exposiciones, y hoy nos va a venir a hablar también de su último proyecto, que es un fotolibro que acaba de publicar y que van a tener la oportunidad de conocer. Así que, sin más, les pido un enorme y caluroso aplauso a Víctor Ruiz Santiago, que viene de Valdivia para estar con nosotros el día de hoy. ¿Tengo audio aquí? Sí, se entiende, se escucha. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno que haya una buena convocatoria. Vengo a contar un poquito lo que ha sido mi experiencia y que sirva de alguna manera de motivación también para la gente que se adentra en el mundo de las artes. Yo siempre digo que el mundo de las artes es un mundo difícil, complejo, pero es un mundo bello, que está lleno de un camino tortuoso también, pero lleno de cosas bellas. Y cuando uno tiene compromiso, y ustedes que están estudiando esto, me imagino que llegaron por cosas bien puntuales y concretas que son el amor a la expresión plástica, ¿ya? Yo tengo una presentación que voy a intentar que sea breve para ver si es que está la posibilidad después de conversar algunas cositas, de aclarar algunas dudas, pero de alguna manera esta pequeña presentación muestra un poco mi trayectoria y vuelvo a insistir en eso, que a mí me interesa que sirva como una fuente de motivación para el trabajo que a ustedes les toca vivir desde aquí, de aquí en adelante. Hay una breve reseña que dice, voy a ponerme un poquito de lado para leer algunos textitos cortos. Entre febrero y septiembre del 54 forma esta nueva universidad que surgirá como institución asociada a la Universidad de Chile. La Universidad Austral se inicia en esa casona, en General Lagos 1107, donde ahora actualmente está alojado el conservatorio. Nosotros compartíamos espacio, originalmente parte aquí, hace 50 años, se están celebrando 50 años, 50 años, 70 años, ya no me acuerdo, bueno, 54. La cuestión es que hay un alto para el terremoto, el año 60 se cierra la carrera y ha sufrido constantes cambios. Estos son textos súper antiguos, pero en el fondo dan cuenta de cómo se forma y por qué una de las primeras carreras que forma parte de la universidad, de la creación de la universidad, es en este caso Bellas Artes. Es decir, a las facultades de Medicina, Veterinaria, Ingeniería Técnica, Agraria, Ingeniería que tenía que ver, y Forestal que tenía que ver con el territorio donde se forma esta universidad, se le da importancia también en esa época a formar Bellas Artes como facultad, ¿no? Luego, la Facultad de Bellas Artes está compuesta primordialmente y es generada además por gente que tenía mucho dinero y que gustaba de las artes en general, pero particularmente de las artes musicales, ¿no? Si ustedes pueden ver, la mayoría de la primera parte de la escuela parte con música y parte con formación musical. Pero está la escuela de dibujo, que igual yo lo destaqué porque me parece como muy básico, como casi ingenuo, que parta de manera, con elementos tan elementales como iniciación, de escuela de dibujo, curso de iniciación avanzada, escuela de escultura. Básicamente es eso, o sea, parte de una manera muy elemental, muy básica, y de hecho no tenían salas, trabajan en salas conseguidas, ¿no? En salas de algunos clubes sociales, qué sé yo, y esa es la manera como parte la carrera.
hay mencionado y destacado, como ustedes pueden, la mayoría gente del área de música. En las asignaturas de artes está Iván Contreras, que falleció el año pasado, creo, antepasado, que él terminó siendo formador también de la carrera de arte en la Universidad de Concepción. Él fue uno de los iniciadores y él hacía dibujo. Él es pintor de formación, entiendo, pero hacía dibujo en esa época. Marta Cordano, profesora de dibujo geométrico y afiche. O sea, es muy divertido ver esto, además, porque lo mismo si yo lo veo con el programa que yo hice y haciendo la equivalencia de los programas que a ustedes les toca vivir, los avances son significativos. Los tiempos que corren son diferentes, lo que hace que también las disciplinas sean más complejas. Luego está Guillermo Franco, que era profesor de escultura, cerámica y dibujo. Él, en la segunda parte, se cierra esta carrera y se vuelve a reabrir en los años 79, cerca de los 80, en pleno tiempo de dictadura, y él vuelve y regresa a la carrera y él es mi profesor de escultura. Y Eduardo Talman, profesor de anatomía de la forma e historia del arte. 1973 es un punto de rotura o de inflexión, ¿no? El tema es el golpe de Estado, ¿cierto?, que todos conocemos. Y muchos docentes son exonerados, otros perseguidos, torturados, incluso alumnos de las áreas humanistas fusilados, ¿no? Gente particularmente del área de las letras. Luego, a partir del 77, y ligado a las facultades de Filosofía y Ciencias Sociales y Letras, educación comienza a surgir en la Universidad de la Ciudad de Valdivia una prolífica actividad cultural. De hecho, siempre lo hubo. Valdivia siempre fue rico y particularmente en los términos, digamos, asociados con la música, pero también con la plástica. Bueno, aparece ligado al canto nuevo los estudiantes de antropología Nelson Chuenque, pedagogía en música Marcelo Nilo. No sé si alguno o alguna de ustedes conoció este dúo que fue en el tiempo de dictadura, fue uno de los dúos que estuvo sonando y digamos, siendo parte de la protesta activa, digamos, contra el régimen. De hecho, Marcelo Nilo entra el mismo año que entro yo a la universidad, él a estudiar música y compartíamos un espacio común. Está también el estudiante de antropología Clemente Riedemann en música y Roberto Arroyo, que también es un violinista que tiene formación musical, pero además tiene formación plástica. Es decir, inconscientemente la transdisciplina ya estaba de alguna manera, a pesar de que no se mencionaba, ¿no? Que había gustos por participar en diferentes disciplinas. Bueno, se forma el grupo Matra y el grupo Índice, que son parte del área de la literatura, que tiene mucho que ver también. Hablábamos con Ignacio, entiendo que esta carrera no tiene tantos ramos de teoría como lo tenemos nosotros en Valdivia. En Valdivia tenemos más ramos de teoría. Pero, claro, hay mucha relación también con la literatura y las artes plásticas. 1979 son los inicios del estudio de este viejo. Así que como pueden ver, ha pasado tiempo, pero eso también da la experiencia para contar un poco las vicisitudes y la manera en que uno pudo desarrollar obra, ¿no? Y en medio de la crisis económica, la dictadura implementa una reforma del sistema de educación superior. Empezó ya a haber un resentimiento y una mala leche contra la dictadura, y los centros educativos como las universidades son fuente de protesta activa. Por lo tanto, se empiezan a modificar una serie de cosas, entre ellas se hace esto, se reestructura la planta académica, exonerando una parte importante del cuerpo de profesores, y la Facultad de Bellas Artes, el año 81, se corta como facultad, ¿no? De hecho, cuando yo entro a estudiar, todavía quedaba una última generación, si no me equivoco, de teatro y de ballet. Existía como carrera dentro de la Facultad de Bellas Artes. Entonces deja de ser Facultad de Bellas Artes, y cuando yo estoy estudiando pasamos a pertenecer a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es decir, yo me gradúo dentro de esa facultad. Y bueno, estas son algunas de las asignaturas que tenemos, para que ustedes vean que las mallas cambian con el tiempo. Básicamente pintura, grabado, expresión gráfica, que era el equivalente a dibujo ahora, no sé, acá se llama dibujo, me imagino, ¿no? Escultura y dibujo analítico, entre algunas asignaturas, ¿no? Aparte de eso están las asignaturas teóricas, algunas de ellas, ¿no? Yo puse algunas de las que recuerdo y que marcaron más mi vida, que era antropología filosófica, historia del arte, español instrumental, que parece muy chistoso y cuando lo comento con mis alumnos, era una clase de aprender a escribir. Entonces se trataba de aprender a redactar y básicamente
de que hubiera una buena ortografía. Y teníamos una profesora que era casada con un milico en tiempo de dictadura y que era milica también. Por lo tanto, ella ponía 2 notas, un 1 o un 7. Entonces hacía, como anécdota, un dictado de 40 palabras y tú te equivocabas en un acento y tenías un 1. Tenías que tener todo perfecto para tener un 7. La odiábamos y la amábamos porque era estupenda, pero era terrible. Y la única manera de aprobar el ramo era con los trabajos de investigación, donde sí ponía la escala del 1 al 7, ¿no? Bueno, historia de la música, que eran 2 semestres, pero básicamente era eso. Como ustedes pueden ver, aquí había ausencia de las mallas actuales, donde ahora hay fotografía, audiovisual y otras técnicas que en ese tiempo no se acostumbraba a abordar como carrera. Aquí hay parte de mis trabajos de escuela, ¿no? Hice como un breve paso, pero básicamente dibujos, grafitos, tintas chinas, algunas cosas en pintura también de formatos relativamente grandes, algo de grabado, a los que les interesa el grabado. Yo sé que hay unas interesadas por aquí grabado. Silografía primordialmente, hice un poco de metal también, hicimos mucha litografía también. Ese flaco que está ahí soy yo, aunque no lo parezca, o sea, yo también fui joven. Mi profesor de pintura, Ricardo Mendoza, y un par de compañeros con los cuales trabajamos en el primer video, que es el año 84, que se llama La Conversación, y que forma parte de mi tesis. Cuando yo planteé que quería hacer un video, en un principio no era un video, estaban recién llegando las primeras cámaras de video, y yo lo que pretendía hacer era trabajar el concepto de la conversación versus la incomunicación o la falta de comunicación, que tenía mucho que ver además con el tema de la dictadura, de lo que estábamos viviendo, ¿no? Y mis profesores lograron entender por qué, si yo era un profesor de artes plásticas, en el fondo yo había hecho un bachillerato en artes con mención dibujo y pintura, luego, como lo pasaba muy bien dentro de la U, no me quería ir, hice el siguiente bachillerato que era con mención en grabado y en paralelo empecé a tomar ramos de educación para ser profe. Por lo tanto, el único título que yo tengo es el de profesor de artes plásticas, ese es el título. Los otros son grados académicos. Y luego ya me iba y se abrió la licenciatura y que significaba un año más, entonces dije yo me quedo. Por lo tanto, estuve 6 años dentro de la U, lo que me significó una deuda gigantesca, estuve pagando por muchos años, porque había partido recién el famoso crédito fiscal en ese tiempo. Entonces yo nunca olvido que yo salí debiendo en aquellos años 400.000 pesos y pagué creo que más de 10 millones de pesos en esos tiempos. Ahora por lo menos hay becas y hay otro tipo de cosas, pero era un desangre y funcionaba así, pues. Lamentablemente era esa la forma. Entonces hacemos este primer video que yo lo presento como parte de mi defensa de tesis, ¿no? Y había que buscar una chiva en el fondo, porque para mí era un trabajo, no hablamos de videoarte en ese tiempo, pero era una expresión donde había actuación, ¿cierto? Había audio, sonido, parlamentos, había un texto poético, y a mí se me había ocurrido hacer eso y tenía que justificarlo para que se entendiera por qué esto era una tesis de pedagogía. Entonces inventamos que de alguna manera esto, que igual podía ser un material de trabajo didáctico, para trabajar con alumnos de básica y de media, hablando de un tema importante como es la comunicación. Ese fue el pretexto. En la comisión que evaluó, la mitad de los viejos no se enteraron de nada, porque no había tanto interés en el cine ni en el... y a todo esto, no pudimos hacerlo en Super 8, si bien yo me había conseguido la cámara de Super 8, pero el tema era de que en ese tiempo había que comprar la cinta de Video 8, había que comprarla en Santiago y el revelado lo hacían en Panamá o en Estados Unidos. Por lo tanto, era prácticamente imposible armar esta pieza, digamos, en esas condiciones. Y afortunadamente por ahí alguien me presentó un par de viejos, uno que era un abogado y era un forestal, que habían comprado las primeras cámaras que habían salido al mercado, que eran con un maletín y una cámara de media pulgada. Y ese video se hizo de esa manera. Por lo tanto, ese video, si alguien de ustedes tiene la oportunidad de verlo en algún minuto, tiene muchos problemas de audio. La edición fue muy compleja también. El audio está completamente doblado. Está doblado a la mala, o sea, no, con cero tecnología. Por lo tanto, yo creo que el valor que tiene es un poco lo que decía su profesor, que de alguna manera es de las primeras piezas que se realizan en audiovisual en el sur de Chile, digamos, y ese es el valor que yo le otorgo además. Además que se trabajó con un compañero de carrera que era Pablo,
y Marlene, que era una alumna de literatura, que vive acá en Temuco y es profe también. Entonces no habían actores profesionales tampoco, ¿no? Año 86 es el tema de la video performance. Y aquí hay parte del libreto, ¿no? Que es un texto que yo escribo, y el pretexto es una exposición. Yo hago una exposición de grabados, y yo tenía una relación muy larga y muy cariñosa con mi amiga Maja Vial, que era una escritora de Valdivia, poeta y actriz, y yo le pido que ella actúe mi presentación, y ella se pone en la piel de Víctor Ruiz Santiago y presenta esta exposición, y ese es el tema, y se filma. Nuevamente nos enfrentamos al problema de la tecnología. Conseguimos de nuevo una de estas dos cámaras con la que habíamos filmado el video anterior, y cuando empieza la performance hay una bajada de escalera con la actriz hablando el texto, ¿no? Y nos damos cuenta que el equipo no tenía batería. Por lo tanto, la presentación completa no fue grabada y se hizo una segunda presentación. Y la segunda presentación en ese video también es un plano secuencia, no hay edición. Eso está filmado de principio a fin, y también las cámaras de video en ese tiempo necesitaban muchos kilos de luz. Entonces, teníamos luces que habíamos conseguido teatro, no eran luces especializadas para hacer video, por lo tanto también tiene un rollo con el viraje del color, pero finalmente tiene el valor de la manera en que se hizo con los equipos que se trabajó en esa época, ¿no? Bueno, ahí está de nuevo el profe joven. Ayer me di cuenta que yo estaba casado, hace tiempo tenía mi anillo, no me acordaba. Yo estaba felizmente casado, aunque me veía muy cabro, igual tenía como 25 años. Y yo era profesor en un instituto donde hacía clases de dibujo en la carrera de diseño gráfico. Y ella es Maja Vial, ella es la poeta que hizo el papel. Que además la historia es una mujer que baja una escalera y encanta al público, con frases hermosas, le dice, los seduce de alguna manera. Y de ahí los invita, les entrega unas máscaras que eran en el fondo las máscaras de la indiferencia, que era como yo veía que la gente abordaba la asistencia a las exposiciones. Había una suerte de ignorancia o de no interés. Entonces ella invita a arrojar a esta gente, la saca de la sala y van a arrojar al río o tiran hacia el río las máscaras de la indiferencia y regresan a la exposición. Y al regreso de la exposición, la actriz entra en una dinámica muy agresiva y violenta y empieza a agredir verbalmente a los espectadores. Entonces, eso es parte de la performance que además es muy fuerte porque la gente las obliga a tomarse las manos. Y yo me acuerdo siempre un profesor de inglés que me decía que había sido súper incómodo para él tomarle la mano a otro hombre. Pero son estupideces, pero... Y esta gente se sintió muy, muy incómoda, entonces empezó a hablarle a cada una y a cada una de estas personas y empezaban todas a esconderse detrás de los otros. Y ella en el fondo termina a los gritos y termina la performance destapando las obras que estaban todas tapadas, que eran grabados, ¿no? Después, en la anterior, vuelvo a la anterior, en la performance, perdón. En esta anterior también hay una suerte de happening que también de alguna manera no se había hecho, ¿no? Creo que en el sur o en Valdivia por lo menos no se había hecho. Cuando presentamos esta pieza, yo doy mi examen de grado, ¿no? En la universidad, regresamos a la escuela de arte, al edificio, y tenemos planificado todo esto. Y llega mucha gente, particularmente un grupo grande de alumnos, y gente que fue invitada de afuera. Y nosotros teníamos planificado con un grupo de compañeros de carrera, y aquí es donde se hace esta suerte de happening, que más que una performance es un happening, donde yo me paro frente a un podio como ese, con un legajo de unas 200 hojas, que se supone que era un discurso que había dado el Papa, efectivamente había dado el Papa, acerca de la comunicación. Y yo me pongo a leer de manera monótona este discurso y voy pasando hoja por hoja y empieza a incomodarse a la gente porque estima que yo voy a leer el discurso completo. Y cuando voy como en la cuarta o quinta hoja leyendo así de manera muy mecánica, una compañera de carrera que estaba metida como en la mitad del público empieza a reírse fuerte. Entonces empieza a generarse un ruido ahí, empiezan a hacerla callar. Los propios compañeros dicen que es una respetuosa, que no puede hacer eso, y ella se ríe cada vez más fuerte y hay un auxiliar que nosotros habíamos puesto de acuerdo afuera que chocaba las mesas contra la pared. Entonces empieza a generarse ruido,
salen otros alumnos a hacerlo callar, después entra a llamar a una persona a viva voz, después detrás donde estaba el video había un compañero con una radio con onda corta haciendo ruido, entonces empieza a quedar todo un desorden y empieza a alegar toda la gente contra todos, y cuando está todo este bullicio y todos alegando contra todos, uno de mis compañeros se para, me quita los papeles, los bota al suelo y me dice que me siente y que me calle. Y ahí apretamos el play y se empieza a mostrar el video. Esa fue la forma cómo se presentó ese video. Por lo tanto, también es como el primer registro de un trabajo performático de alguna manera, pero es más bien un happening, ¿no? Lamentablemente no hay registro. En esos tiempos no había teléfono, era difícil conseguirse cámara, íbamos contra el tiempo, etc. Avanzamos de nuevo al video siguiente. Bueno, ahí hay parte también de cómo se fue puliendo había por supuesto un libreto técnico, pero también había un libreto literario, ¿no? Y luego Ignacio Smolich presenta un proyecto y él hace la curatoría, de alguna manera se revisita el video, se hacen dos piezas de video más donde se habla a propósito de este tema, pero también se habla de otros temas. Hay un par de videos que están alojados en un canal que yo tengo en YouTube, que en realidad es mucho decir, pues hay 3 videos, 4 videos alojados, pero a los que les interese lo pueden ver. Entonces aquí hay algún registro también de los textos y hay unas reflexiones críticas también que escribió su profesor. Bueno, acá en 1989 es importante poner en relieve esto, que la primera versión se denominó Por Arte, que fue una reunión de un grupo de alumnos de la carrera que habían conformado con Gabriela Guzmán, que es la pequeñita que está de blanco, ella es la profesora de grabado ahora, ¿no? Yo estoy al lado de ella, el viejo chico de bigotes era nuestro profesor de dibujo, en fin. Se sacaron a un espacio público las prensas de grabado, los atriles de pintura, y por primera vez se mostró el proceso completo de lo que era una creación plástica en vivo a la gente que no lo conocía. Y fue un éxito absoluto, fue además con invitados. Ahí está el profe pintando con Patricia Figueroa, acá está Bororo y Patricia Figueroa, que también son pintores con tradición de Santiago, que los invitamos a ese evento y se logró hacer un mural colectivo, ¿no? Donde participaron incluso hasta niños. Lamentablemente, y como suele suceder en este país, cuando tú no respetas o no quieres y hay un sector ignorante, no quedó en buenas manos. Ese mural, la última vez que yo lo vi, fue, por decir, 10 años después de haber sido hecho y estaba formando parte de una tapia de una leñera. Había un porcentaje y lo habían cortado. Cómo llegó ahí no lo sé y se perdió. Por lo tanto, los únicos registros que hay son registros fotográficos que tenías tú, Ignacio. Yo no sé dónde, no sé si los tenía Gabriela o alguien, pero no sé, de algún lado salieron. Del año 90 en adelante, los proyectos en escultura de pequeño formato, esas son las obras que yo empiezo a desarrollar, ¿no? Fotografía, dibujo y pintura, videos breves. Yo siempre estuve cercano al video. Como fanático del cine siempre me inquietó y me llamó la atención el tema del video. Además de ejercer como docente en las áreas de las artes. Aquí hay parte de mis trabajos, fotografía, monocopia. Luego hay una exposición que se hace en el 92, que también viaja a Castro, que es basada en la poesía de Pablo de Roca. Luego está este proyecto que recopila también la primera historia de las artes entre 1977 y 1986, ¿no? Que también es un trabajo bajo la curatoría de Ignacio Smolich. Como pueden ver, su profe es inquieto, es hinchador y siempre está generando nuevas ideas y anda persiguiendo a los artistas para que hagamos cosas. Yo también debo agradecer a Ignacio, que eres un gran motivador. Sé y me imagino que ustedes deben ya conocerlo bien y saben cómo funciona y cómo trabaja, y eso mismo también lo lleva a diferentes partes. También tiene relaciones directas con Valdivia, por lo tanto siempre está motivando también a nuestros alumnos en la facultad, en el instituto, y sé que hace lo mismo en Santiago, en Concepción, etc. Así que hay que hacerse amigos de este cabro. Bueno, aquí hay partes también de trabajos colaborativos. Este es un trabajo que yo hago con un fotógrafo, donde yo hago producción plástica, hago el tema de maquillaje. La anécdota de esto es que el año que nosotros empezamos a hacer este proyecto, lo íbamos a tirar como proyecto del fondo. Y estábamos muy entusiasmados porque la idea era trabajar con maquillaje y trabajar interviniendo los cuerpos. Ese es mi hijo vestido
un traje de diario. Bueno, en el caso de arriba la chica está con las manos maquilladas. Es que estábamos listos para armar el proyecto y nos enteramos, por algún lado alguien contó que en Santiago estaban haciendo cuerpos pintados. Y coincidió el mismo año, entonces dijimos, ¿qué vamos a presentar? El proyecto ya está hecho. Ya alguien nos ganó el punto y ya lo hicieron. Entonces fue muy molesto porque dijimos, pucha, nos mataron el punto. O sea, eso de alguna manera también demuestra que todo está hecho, uno recrea. Yo de repente tengo piezas que he hecho y que de repente encuentro que alguien está haciendo lo mismo en algún país europeo sin conocernos. Ahora con internet tú tienes la posibilidad de acceder a las imágenes de manera más fácil y puedes encontrar puntos de unión de repente de trabajo. O también no es poco habitual que de repente uno genera un trabajo y dice, ¿de dónde salió esta idea? Inconscientemente a veces uno ve mucha imagen, hay una invasión de imágenes a través de internet, e inconscientemente el cerebro lo archiva y tú puedes retomar una idea. Bueno, también se hace el tema de coger ideas de otros y replantearlas también, ¿no? Revisitarlas. Luego, estos son proyectos, creo que es el segundo proyecto fondal que yo gano, que es sobre escultura de pequeño formato. Yo trabajé el concepto del juguete, ¿no? Eran piezas que tenían ventanitas que tú podías abrir o cerrar y tú podías interactuar con estas piezas. Luego es un proyecto con arte que son fondos del municipio que se trabaja, se llama el retrato fotográfico de la memoria, donde yo trabajo con gente adulta que guardó juguetes y que eran juguetes significativos para cada uno de ellos. Y esa es una serie de, creo que 14 fotografías, ¿no? Luego está esta participación, que en rigor acá no está bien puesto, dice artista invitado. En realidad, en esta exposición yo no fui invitado, yo aquí postulé, ¿no? Y me seleccionaron. En esta exposición, que era una exposición gigante, porque circulaba por 3 años. Esta exposición circuló 2003, 2004 y 2005, organizada por la Universidad de Hawái, pero además visitaba museos increíbles. Se expuso en museos y galerías en varias partes del mundo, particularmente en la primera etapa creo que fue Taiwán, en varias salas, en Guam también, en la isla, y en Estados Unidos como en 10 estados. Luego me invitan uno no podía participar en digamos, exposiciones seguidas, por lo tanto, yo participo en la 8ª, pero en la 9ª no podía participar. Pero sí podía participar en la 10ª, y yo aviso que me interesaría participar y me invitan. Y bueno, y aquí ahí está mi pieza, esa pequeña, al lado de otras piezas de... Aquí seleccionan 80 piezas que viajan por estos 3 años en diferentes países, ¿no? Entonces la vitrina que tiene el trabajo es increíble. Y puse este dato para cachiporrearme un poquito, porque yo me llené de felicidad. Yo traté de seguir la prensa durante estos años de lo que pasaba con estas exposiciones. Y hay una prensa especializada, creo que en California, no me acuerdo bien porque no puse completo el paño, donde mencionan a los artistas invitados y me ponen ahí al lado por lo menos de 3 monstruos de la escultura tradicional norteamericana, y creo que la Esther Chimazo es japonesa. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque de alguna manera siento que es una manera de motivar también. Los tiempos que corren, uno está muy atado o muy amarrado, o tiende a amarrarse o atarse a los proyectos de cultura, a los proyectos del Fondo de Cultura. No sé si acá, pero ustedes son muy jóvenes, pero no es poco habitual que uno participe a concursos, no los gana y se frustra. Y es más complejo de repente, hay ciertos proyectos que uno siente que están como acomodados porque son gente que tiene cierta resonancia o son reconocidos a ciertos niveles. Entonces, no solo los fondos es una instancia. En el tiempo donde yo presenté estas postulaciones, no había internet, yo mandé todo por carta. De hecho, la primera pieza la mandé por correo normal porque era mucha plata mandarla asegurada. Y de hecho se fue sin el permiso del Bellas Artes. Tú cuando sacas obra del país tienes que salir con un permiso. Yo mandé todo a la mala y crucé los dedos para que no se lo chorearan en el viaje. Y funcionó todo bien. El respeto que tienen por los artistas en el extranjero es otra cosa que yo destaco y que ustedes van a sentir cuando entren en el mundo profesional y empiecen a exponer y a mostrar sus piezas. Esa es mi crítica para nuestro país. Nos falta mucho por avanzar. Muchas veces yo siento que no se respeta como debiera respetarse el oficio del artista y la profesión de artista. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque sí se puede. Yo acá hice mi gestión solo. A mí, yo no era conocido a nivel internacional para que me vinieran a tocar la puerta y me dijeron queremos que expongas con nosotros.
¿no? En la primera muestra, en la anterior, en la primera, la del octavo, habíamos 2 chilenos, habíamos muchos, yo creo que unos 15 latinoamericanos, y habíamos 2 chilenos, uno profe de escultura de la Universidad de Chile y otro bajo mío, de provincia, de una ciudad pequeñita, que nadie conoce, a nivel internacional me refiero, ¿no? Entonces sí se puede. Y en la siguiente era el único chileno, no postulaba a la gente. Entonces sí, cuando está esa posibilidad, háganlo. Relaciónense, ahora es mucho más fácil. Ahora tú te metes, pones residencias y te van a hacer 10.000 residencias. Yo digo, lo que ustedes están haciendo es estudiar un pregrado. Los posgrados no necesariamente tienen que pasar por la formalidad de ser un magíster o un doctorado. Si pueden hacerlo, bienvenido. Pero también parte por cosas más sencillas y menos complejas como las residencias. Entonces, hagan contacto. Pueden partir con residencias locales en Chile o Argentina, que está al lado, que no es tan complicado. ¿Cómo funciona? Tienen que contactarse, conseguir que los inviten, tener un proyecto para presentar y pueden viajar. Hay gente que hace residencia. Yo tengo exalumnos que han viajado estando aún sin titularse. Por lo tanto, para eso pongo esto, para que sirva de motivación. Luego hay otra muestra importante que también es un proyecto, que es en la Sala Negra en el MAC y que es una instalación que tiene más que ver con lo que he desarrollado en el último tiempo, aunque pongo al lado mi vuelta a la pintura. Hice en el año 2016 en el mismo museo, expuse una serie de retratos a partir de trabajo con óleo. Y el de acá es fotografía, donde se hace un registro de fotografías de ojos de pacientes psiquiátricos. El catálogo, el chico que está arriba, es una esquizofrenia paranoide, y él escribió un texto para la exposición y está formando parte de la exposición con su texto. Estaba feliz, ¿no? Entonces lo incorporé también dentro de la muestra. Pero la historia decía que estaba la duda porque son creo que 16 retratos, que son los puros ojitos, son fotografías de 1 metro por 50, si tienen un tamaño más o menos considerable. Y la idea era ver si es que en la mirada se reconocía la enfermedad psiquiátrica. De hecho, están los ojos de mi hijo, de amigos, de gente que no tenía nada que ver con la enfermedad, y se producía un diálogo interesante ahí también, ¿no? Luego hay estos 3 videitos. A propósito del arte y la memoria, están alojados en YouTube para los que les interese el audiovisual y lo quieran ver, son videos cortitos. Ese es parte del proyecto que curó Ignacio. Fuerza Bruta y El Hacha son... Fuerza Bruta es un video hecho con los textos de Maja Vial en la última etapa de su vida. Yo ese video lo alcanzó a ver, Maja falleció como a los 2 o 3 meses de yo haber hecho ese video. Y lo hicimos, ese video está hecho en pandemia. Yo filmé todo dentro de los espacios que había en la casa e hice una salida a hacer una toma de un curso de agua con lluvia, con un paraguas y mi cámara, y se editó. Entonces se hizo con los medios muy, muy elementales. Y el otro también, El Hacha, es del marido de Maja Vial, que era digamos, igual un escritor que hacía cuentos breves. Y él fue otro caso, porque Pedro Guillermo fallece y yo me quedo pendiente con ese video que había hecho yo unas tomas de prueba para ver sonido. Había trabajado con cámara fotográfica, como está trabajando su compañera, y no con cámara de video. Y él falleció y yo no alcancé a hacer ese trabajo, entonces lo hice para cuando se cumplió el primer año de su fallecimiento, sacamos ese video y se lanzó también. Entonces igual está hecho con medios muy, muy elementales, muy básicos también, ¿no? Últimas muestras, esto es del 2019, que es fotografía digital, impresa directa en cama plana sobre cintra, sobre PVC espumado. Es decir, no está impreso sobre papel y montado, sino que está impreso directamente sobre un material plástico. Que no soy tan amigo del resultado. El resultado fue increíble en términos de resolución, pero es muy frágil y es muy fácil que se dañe, porque el PVC espumado es muy fácil de que se arañe, en el roce se pueda dañar. Pero bueno, se hizo así, se trabajó con el tema de las pesadillas infantiles. En el fondo, aquí hay un registro donde yo me cogí también de algunos textos de Carl Gustav Jung, que habla sobre el miedo, ¿no? Y sobre las pesadillas.
Esto es de la curaduría de Santuario, de esta muestra, que también es iniciativa del profesor Smulevich, y que se monta primero en la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, ¿no? Y de ahí se hacen las gestiones, Ignacio se mueve con el ministerio y con la gente del Palacio Pereira, y es donde se inaugura el año pasado, ¿no? El Palacio Pereira, donde asistimos todos, y fue bueno, decirlo, porque hay que decirlo, es considerada dentro de las 4 muestras más importantes del país en el año. Y eso no es menor, no es porque esté mi trabajo, está el trabajo de 20 artistas, pero tener ese reconocimiento a nivel nacional no es habitual, que se reconozca lo que se hace en provincia. Ustedes habrán escuchado, y siempre se escuchará esto, que se habla del concepto provinciano de manera peyorativa. Yo soy un orgulloso de ser provinciano, o sea, yo creo que vivimos en un paraíso comparado con Santiago. Y si uno puede generar su obra y su trabajo desde la provincia, bienvenido. No tenemos nada que envidiarle a Santiago. En Santiago vas a encontrar artistas increíbles y vas a encontrar mucha basura también. Luego está Inscripciones, que es una exposición que se hace el mismo año, muy cercano a la exposición anterior, Santuario, que es donde participa todo el cuerpo de profesores de la carrera. Y yo hago una instalación, porque era a propósito de los 50 años del golpe, y yo hago una apropiación de la imagen que no sé, al final hay mucha imagen que está anónima, pero que es un registro de la moneda bombardeada, y las otras 2 fotografías que son agentografías, que también son fotografías que yo tomé el año que ganó el no, y esa fotografía la tomé en la plaza de Valdivia con la celebración, digamos, del término de la dictadura. Entonces lo que hay es gente haciendo una ronda en torno a la plaza, y yo puse en discusión esto con la publicidad del no. Porque si ustedes ven acá, hay una pequeña caja que tiene una lupa, y adentro, bueno, se alcanza a ver, hay un videíto, pero no lo quise traer. Hay una cajita que tiene una lupa y abajo tiene una bandera de Chile y que dice "La alegría ya viene". Y si tú lo miras ahí, vas a leerlo con la lupa, porque está con letra muy pequeñita. Entonces eso es una propuesta que tiene que ver con una visión crítica de lo que fue el golpe de Estado y la vuelta a la democracia. Esto es lo último que hice como exposición personal, que es una exposición de fotografía digital, que son una serie de autorretratos, ¿no?, que se expuso en la galería online. O sea, igual en algún minuto me gustaría poder imprimirla. Son fotografías que tienen un formato como de un pliego, como de 77 por 50 o algo así, un poquito menos. Y se puso en la Galería Cuarentena, que es una galería online que se abrió en tiempo de pandemia, ¿no? Y que tiene, de hecho, trabaja, que igual está la posibilidad que ustedes puedan presentar ahí, ¿no? Pueden presentar un proyecto, enviarlo a Rodrigo, y o sea, hay una línea curatorial. Yo soy parte de los curadores de esa galería, y se seleccionan obras y se montan. Hay gente de todo el mundo, o sea, desde India, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etc. Y ya está cumpliendo, creo que 4 años. Esta es la otra historia que yo les quería contar, que bueno, hay aquí algunos números. Hay una alumna que tiene la colección aquí, está calladita ahí. Yo trabajo hace más de 20 años haciendo arte y terapia en el Diurno, en el Hospital Diurno, en el hospital, trabajo con pacientes psiquiátricos, y se nos ocurrió que había que difundir los trabajos, y esto se ha hecho habitualmente a través de exposiciones. Hemos hecho exposiciones en la galería de la universidad y en otras galerías también. Pero empezamos a hacer empecé yo a hacer este fanzine que da cuenta de los trabajos que yo hago con mis pacientes en el día a día. Yo trabajo 2 veces a la semana en el hospital, y bueno, en la Galería Cuarentena lo teníamos subido online, pero tenemos que retomar eso porque van muchos números, me pilla la máquina porque tengo mucho trabajo, no alcanzo a terminar, entonces ya estoy atrasado con el número de abril y de mayo, porque es un número al mes, y es un pequeño fanzine que es más que un fanzine, es como una revistita que se regala, ¿no? O sea, allá igual lo pedimos que nos hagan colaboraciones para comprar las tintas, porque yo lo imprimo en mi casa, lo armo en la casa, tengo que hacer toda la pega yo, en fin. Ahí hay algunos trabajos de los pacientes, los trabajos son increíbles. Nosotros trabajamos con pacientes bipolares, esquizofrenia paranoide, problemas, gente que tiene problemas con drogadicción, etcétera. Es como bien variado, pero con adultos.
Y la expresión plástica de los pacientes es increíble, es un gran aprendizaje además. Gran parte de mi trabajo en pintura, por ejemplo, son retratos de pacientes. Yo me aprovecho el pánico y los retratos y les regalo un retrato y hacemos cambalaches de trabajos también. Pero los trabajos de ellos son increíbles. Bueno, hay trabajos donde están los fantasmas del tema de la salud mental, que es un gran tema también, ¿no? En las universidades también nosotros trabajamos con chicos que tienen problemas de salud mental y que no es poco habitual encontrarlo. Después de pandemia se ha incrementado esto también. Y lo que nadie sabe o nadie dice, ¿no? Hay mucho prejuicio en torno a, pero todas las personas en algún minuto pasamos por un episodio de salud mental. Yo sufrí una depresión en algún minuto y no me di cuenta, no supe identificarlo cuando era muy joven. Entonces sí, no es un tema, es como un tema tabú, pero que tiene que ir abriéndose y para abrirse tiene que darse a conocer. Y el trabajo de la expresión plástica es importante. Eso. Acá están, hay más trabajos, acá no me acordaba. Acá tenemos otros trabajos más de ellos. Ustedes pueden ver, hay un tema también con la disgregación de la imagen. Hacen grabado también, ¿no? Son unos símiles, es como quisieran silografía, pero en rigor la silografía no la pueden hacer porque no pueden trabajar con herramientas de corte. Pero yo las silografías que hago con ellos las hacemos en este PVC espumado, que es un plástico blandito, entonces hacen la incisión con un clavito, qué sé yo, con una púa X, con un pedacito de madera, e imprimen. Y esos son autorretratos, el último es un autorretrato de una mujer muy mayor. Hay gente que yo me he encontrado con pacientes que nunca habían dibujado, o sea, hay cuestiones increíbles. Bueno, eso con respecto a un poco a la historia de mi trayectoria. Yo tengo, claro, 40 años trabajando, tengo mucha obra, no todo está registrado, pero no quería dar tanto la lata, entonces igual lo hice un poco un resumen. Y esto se refiere al lanzamiento de este pequeño libro. Este pequeño libro que en realidad, claro, uno lo plantea como un fotolibro, pero en rigor no es un fotolibro. Es una mezcla entre fotolibro, digo yo, y como un libro de artista. ¿Por qué? Porque está autoeditado, es decir, este lo hice completamente desde el inicio. Da cuenta de... Se llama así, años 80, porque da cuenta de fotografías que yo hice en los años 80 en Valdivia, en los barrios bajos, donde yo vivía con mi pequeño hijo, y tenía una cámara muy elemental y de película, que la había comprado usada y tenía un tema. La cámara tenía rayada en la cubierta del lente. Por lo tanto, las altas luces me hacían unas aureolas. Entonces, la calidad de las fotos en realidad no eran buenas y había que estar midiendo. No tenía el fotómetro agotado, una cámara tan antigua. Entonces, hay muchas fotos que se perdió y muchas fotos que se dañó. Yo puse esto como reflexión, que dice: la fotografía analógica cumple varias funciones en la historia, como registrar momentos históricos, sociales y políticos. Da cuenta y se hace responsable de registrar y cuestionar la creación artística según el tipo de discurso que aborda. Desarrolla nuevas dimensiones del paisaje, como lo humano, el paisaje interno personal de la intimidad del sujeto, o como la fotografía de territorio, donde la imagen se usa como un instrumento de análisis o de registro. La fotografía como medio y como herramienta de expresión ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Desde la primera experiencia con una cámara instantánea, la Polaroid del año 1948, a los primeros asomos del digital en el año 75 y que sale comercialmente en mercado alrededor del año 90. Antes era esto. Esa es la cámara con la que yo tomé las fotografías que están editadas e impresas en este pequeño libro. Como eran negativos, con los sucesivos cambios de casa y con lo descuidado que yo soy en general con mi obra, cosa que me ha significado retos de harta gente, pero bueno, en fin. Esos originales y esos negativos se fueron dañando. Entonces se llenaron de hongos, se rayaron, etc. No los quise tocar, no los quise... Están los programas, yo me manejo relativamente bien con Photoshop, podría haberlos reeditado y haberlos pulido. Hay programas de inteligencia artificial que los dejan increíbles. Pero no, yo quise dejar el registro de las imágenes fotográficas con el daño que reflejaban los negativos y que de alguna manera reflejaban también la época de crisis de los 80. Vivíamos en dictadura, vivíamos además en
en una crisis económica muy fuerte, donde no había plata. Esto no lo tienen por qué saber. Entonces, también de alguna manera la pobreza se notaba mucho más en la calle que la que se nota ahora. O era una pobreza diferente, como dice un profesor por ahí. Ahora la pobreza que tú ves no es del niño a pata pelada, es la pobreza de la persona con tarjeta que tiene que pagar a fin de mes, que también es una pobreza. En fin, yo tramé esta foto que parecía significativa. Hay muchos niños en esas fotografías y extrañamente son niños muy pobres, pero en todas salen felices, siempre sonriendo. La niñez tiene esa cosa, que pasa por encima de las crisis y por encima de los dramas, y la felicidad es como el motor que los impulsa a vivir. Aquí parte del trabajo, y lo quise mostrar un poco para que se vea cómo trabajar. Yo nunca había hecho un libro, había hecho alguna vez algún taller donde aprendí a armar un libro, pero este era un desafío. Está impreso en una fotografía, en una cámara de 6 colores, pero esto es monocromo, en papel fotográfico de alta calidad. Por lo tanto, la idea era que la imagen se reflejara con todo el daño y todo de buena forma, ¿no? Entonces acá está la impresión, acá están armándose los cuadernillos, aquí está parte de la costura, que en realidad yo hice una costura cuando no hay que hacer una costura. O sea, eran cuadernillos, el cuadernillo se costurea, pero en rigor esto, yo hice una costura que se usa para hacer hojas sueltas, que igual es válido, pero la idea era que se pudiera abrir sin que se desarmara, ¿no? Porque igual hay un pegado con cola fría, bueno, tiene todo un sistema. Aquí están los cuadernillos encolados y costureados, ¿no? Con las prensitas. Esas prensitas yo me las hice, no son difíciles ni caras de hacer. Si tú las compras valen como 40 lucas, pero se pueden hacer con un par de tornillitos y con una... acá está el esquinero y acá están los libros armados ya antes de ir a corte. Y claro, un amigo me dijo que yo no había hecho la primera maqueta, la hice tal como esto, con una tapa de género. Y es un tremendo trabajo. Entonces le dije, no, lo pienso hacer tapa de género. Me dijo que era un ordinario, que tenía que hacerle tapa de género, que eran 8 ejemplares, porque son 8 ejemplares, no son más. Así que me obligué a hacerlo con tapa de género y a harta pega, pero en fin. Mi amigo Ricardo Mendoza me dijo que quería que este libro fuera bajo el sello Cultrún, por lo tanto está bajo la editorial Cultrún, independiente que es autoeditado, ¿no? Y aquí esto lo pongo por un detalle bien puntual. Si se pueden ver, termino de hacer la primera maqueta, después de haber hecho 10.000 maquetas de todo tipo, y hago la primera maqueta impresa y me doy cuenta que tengo 2 páginas 58. Es decir, cuando tú te metes a hacer algo por primera vez, hay tantas variables. De hecho, yo mi libro lo compuse en Photoshop, porque yo no trabajo con InDesign, no lo manejo ni tengo ganas de aprender a manejarlo. Mi hijo es diseñador, podría haberlo hecho en InDesign, pero yo no lo quería hinchar, hice todo en Photoshop y ese es uno de los errores. Pues. Entonces tuve que ajustarlo muchas veces. Y por eso lo puse con una anécdota. Ese libro lo tengo, entonces hace como una pieza única que tiene 2 páginas 58. En la primera parte refleja los barrios bajos de Valdivia, lo que yo les contaba. Tú veías esto. Yo no sé si en Temuco se ve. En Valdivia ya no se ve el niño a guata pelá y a patita pelá con los mocos colgando. No se ve. Hay mucha pobreza. Yo creo que en Santiago sí se nota todavía. Pero si ustedes ven, no hay pena, siempre están en juego. Eso todo es parte de los barrios bajos. Son muchas más fotos, pero yo hice una selección también. Aquí puse 4. Puse íconos de la época, ¿no? Que tienen mucho que ver con el pop art, ¿no? No sé si existe todavía cigarrillos Hilton. Mis viejos fumaban Hilton. Clenso, extrañamente, yo no me acordaba de la pintura de Gonzalo Díaz, que tenía la chica Clenso, pero para mí era importante, porque Clenso estaba en las cocinas, que era un abrasivo para lavar la loza. Y no sé si existe, creo que en algún minuto había vuelto a aparecer, creo que ya no existe. La segunda parte refleja fotos de mi familia, de mi abuela, mi madre y la que fue mi mujer o la mamá de mi hijo, ¿no? Que igual los amigos me decían, pero ¿cómo la ponís si se separaron hace tanto años? Pero es parte de la historia, tiene que estar, ¿no?
Nuevamente el cassette, que me decían que ahora hay gente comprando cassette. O sea, volvieron al vinilo, pero también hay gente comprando cassette, no lo puedo creer. O sea, yo tengo cassette y regalé y boté un montón de cassette. En fin. La tercera parte corresponde a la ciudad, ¿no? Y aquí, bueno, hay imágenes de Valdivia con algunos espacios que ya no existen o espacios que están modificados, ¿no? Y cierro con esta última, que son la estación de ferrocarriles que sigue en ruinas y que sigue deteriorándose y que el tren no volvió nunca más. Y yo creo que ya no volverá un día. Y acá parte del paisaje. Eso es lo que yo tengo que contarle. Quiero cerrar con un pequeño texto que es parte del libro, para no aburrirlos más, pero que me parece significativo, que dice: la ciudad es un ecosistema cultural que, a pesar de toda la adversidad, sigue brillando. Hay recitales de poesía, música, exposiciones de pintura, ballet y teatro, todo súper vigilado por el régimen. La crisis lo afecta todo, pero muchas veces de manera positiva. Hay mucho que decir y buscamos las instancias para expresar nuestras ideas en espacios que se resisten a ser manipulados. Pedro Guillermo Jara circula en su bicicleta llevando el caballo de proa, una pequeña revista que da cuenta del mundo de la cultura y la discusión crítica respecto a variados temas. Maja Vial persiste en montajes teatrales y escribe poesía. Nos reunimos en el Café Paula a tomar café o vino con los amigos. Allí está Pablo Garrido, la chica Ani Hidalgo, el Pelao Muñoz y nuestro profesor y amigo Ricardo Mendoza. En alguna ocasión en la Bomba Bar o en el Roma. Soñamos y creamos mundos posibles e imposibles. Alimentamos nuestra conversación también en el Bar Guaum, en el Bohemia o una cazuela de madrugada en la Valdiviana. Se abren talleres alternativos de creación como La Ventana. En 1983 comienzan las primeras protestas contra el régimen y Valdivia no es ajena a estas manifestaciones, participando en el mundo de la cultura, exigiendo el fin de la dictadura y el cese de los atropellos y abusos que le caracterizaban. Se escucha la radio cooperativa. Cooperativa está llamando. Como es habitual, malas noticias. Se comparten clandestinamente los cassettes con la música de Silvio Rodríguez y Milanés. En el conservatorio nace el dúo Choenquinilo. Vuelan panfletos contra el régimen en las calles. La ciudad se me antoja muchas veces oscura y sucia. Las ruinas del ferrocarril con sus carros esqueléticos y el abandono. El río eterno con su curso que no cesa y el tránsito de sus boteros. Los perros callejeros y el verde de nuestro exuberante sur. Bajo la lluvia, la neblina y el frío de este eterno invierno sureño, la creación y la belleza resisten. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Espero que hayan disfrutado de la presentación, del recorrido, del viaje que nos llevó Víctor por esta historia. Algún día les va a tocar a ustedes contar de dónde son, si están viviendo acá en Chile o están viviendo en el extranjero. Les va a tocar decir, bueno, viví ahí, les va a tocar revisar sus fotos, mirar su propia historia y crear un relato. De ese relato que les ha compartido el día Víctor, yo quiero destacar tres cosas antes de darle la palabra a sus preguntas. Primero, quiero decir que esta es una historia compartida entre aquellas ciudades que tuvieron o desarrollaron algún tipo de escena artística vinculada a una universidad. Ustedes no están insertos en un contexto cualquiera, o sea, decidieron estudiar, convertirse en artistas visuales a través de un espacio académico, pasar por un espacio académico. No es obligatorio, para nada. Muchos de los artistas de la historia del arte no pasaron por universidades, pero ustedes decidieron hacerlo. Esto es lo que les estamos ofreciendo y esta es la escena en la que están desarrollándose. Y ahora están viviendo en un proceso en donde están pasando muchas cosas a través de la universidad. Acá en Temuco, en Concepción, en Valparaíso, en Valdivia y por supuesto en Santiago. Y eso tiene una historia, por supuesto, desde que se fundó la Academia de Pintura en 1849 en Chile. El Estado decidió que la formación de artistas universitarios
la formación de artistas iba a ser algo valioso para el desarrollo del país. Y eso es algo que hasta el día de hoy nosotros tenemos que pelear, tenemos que discutir, tenemos que reflexionar. ¿Por qué para nuestra sociedad es importante que nos cultivemos culturalmente, artísticamente? Porque eso es un valor social que hay que luchar, que hay que preservar. Ese es el primer aspecto. Y esto tuvo al ser artistas universitarios, están conviviendo, como mostraba Víctor, con escritores, con músicos, en este caso en particular, pero conviven también con ciencias, con ingeniería, con otras ramas del conocimiento. Y el arte juega un papel al interior de ese mundo del saber. Entonces ustedes, sus compañeros, no son solamente los compañeros con los que van a la clase, sino que son científicos que están estudiando los volcanes, los ríos, los lagos, la ciudad, geógrafos que están estudiando la ciudad, arquitectos. Y ahí uno, como artista universitario, siempre tiene que pensar por qué lo que yo construyo, lo que yo hago, lo que yo digo, las imágenes que yo produzco, tienen un sentido y tienen un valor. Y eso es algo que les va a hacer pensar durante toda su carrera. Van a tener que discutir y sostener su punto de vista como artista visual. En el caso de Víctor, como artista plástico. En segundo lugar, me parece sumamente importante una cuestión que creo que tiene mucho que ver con el contexto de ser artistas en América Latina, que es algo absolutamente compartido con lo que se llama el sur global. Son artistas, ustedes van a compartir con artistas de África o de Asia que tienen condiciones muy parecidas, o de Europa del Este, que es que el arte se convierte en una necesidad frente a las adversidades de la vida. O sea, se hace arte a pesar de las adversidades de la vida. El arte se convierte en un impulso, o es un impulso, se tratan de resolver muchas cosas sin tener necesariamente los medios idóneos, sin tener toda la tecnología que se pueda tener, sin tener toda la maquinaria que se pueda tener, sino que el arte surge en momentos de necesidad, de deseo, de impulso. Hoy, por ejemplo, la artista que nos está representando en la Bienal del Mercosur es Wiki Pirela. Creo que yo les hablé el otro día de ella, es una artista venezolana que llegó hace unos 8 años al país y empezó a pintar y a hacer obras con cartones que recogía de la calle, cajas que recogía de la calle, y con eso construyó un imaginario, o sea, con momentos de absoluta precariedad. Y por último, me parece que hay una cosa que es sumamente importante, que es también la interdisciplina. Víctor nos habló de diálogos con escritores, con músicos, con diseñadores, con sus amigos, con fotógrafos, con personas de diferentes disciplinas que enriquecen lo que es la experiencia que ustedes finalmente le van a entregar a una persona que va a ver una exposición. Esa experiencia se enriquece muchísimo si ustedes generan y potencian vínculos con otras disciplinas. Y esta facultad en particular se preocupa de potenciar a ustedes, que ustedes tengan diálogos con otras disciplinas. Para los que están en primero, les va a tocar el workshop este año, en octubre, donde se han esforzado a trabajar con sus compañeros de arquitectura, de diseño, de oficios creativos. Una facultad que es única, que no tiene lo mismo que tienen artes visuales, y así. O sea, la interdisciplina es un valor que hay que potenciar y ver hasta dónde les va a llevar, como fue el caso de Víctor, donde terminó siendo videoarte, video performance, trabajo con escritores, con actrices, en una escena muy de mezcla que es muy rica. Así que esos son los 3 comentarios que tenía yo. Les doy la palabra al estudiantado para que pueda hacer comentarios, dudas, críticas. Creo que tenemos un micrófono acá. Ángela, si me he hecho una manito. Creo que está aquí. El micrófono para que puedan hacer preguntas. Gracias. Y quede completamente registrado su intercambio. Así que, por favor, adelante. Hay que ver. Sí. Ahí. Buenas tardes. Respecto a la arte terapia, ¿qué fue lo que a usted le impulsó realizarla, empezar a hacer toda esta dinámica? Ok, en realidad llego un poco por casualidad a ese mundo. En esos tiempos yo estaba trabajando de manera independiente
y conocí un par de amigas que trabajaban en psiquiatría y me dijeron, oye, hay un puesto para alguien que vaya a hacer talleres, ¿no? O sea, hablaba de arte terapia formalmente. En aquellos años ya el arte terapia tenía importancia y peso en Europa. España tenía una gran escuela y había otros países europeos que también estaban a la vanguardia, pero acá no sé, yo creo que nunca había escuchado el término, de hecho. Eran talleres. Y hay una institución que trabajaba en paralelo con el diurno, con el hospital diurno, que es un hospital donde los pacientes van por el día, ¿no? Es como una internación provisoria. Ellos van, hacen terapia toda la semana, pero alojan en su casa, y los que no son de Valdivia, de comuna, en la casa de acogida, ¿no? Entonces iniciamos con los talleres. Arte terapia es bien amplio, no es solo plástica. Partimos con Coresval, que era la institución, había un taller de plástica que el que yo llevaba, había un taller de cocina, había un taller de música y un taller de biodanza. Con la llegada de la apertura de la escuela de, ¿cómo se llama? ¿De terapia ocupacional? De terapia ocupacional en la Universidad Austral, esos fondos con los que se pagaban los talleristas pasaron a ser administrados por la universidad. Así que terapia ocupacional ocupó esa parte, digamos, ¿no? De hecho, se terminó la pega, me hicieron una despedida, que fue muy chistosa, me hicieron una despedida, la semana siguiente me invitó a trabajar dentro del hospital, entonces me hicieron una bienvenida, una despedida y bienvenida. Y volví a ingresar a trabajar ahí. Yo ya había trabajado un tiempo, un trabajo que yo llegué absolutamente ignorante, tuve que aprender. O sea, de hecho, cuando trabajamos afuera yo no tenía, por ejemplo, acceso a las fichas. Las fichas médicas son privadas, ¿no? Tú no puedes tener acceso excepto que seas parte del equipo. Dentro del hospital yo sí podía trabajar con el equipo completo. O sea, nosotros trabajamos con psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicóloga, TENS y auxiliares, un equipo completo. Y yo tengo el deber de enterarme de cada caso. Nosotros tenemos una reunión a la semana también, donde se habla caso a caso de cómo están los pacientes, de qué están haciendo, qué falta. Pero en la medida que tú investigas y te enteras de cada caso, también hay un tema con el trato, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he sido de abrazo, y tú los pacientes psiquiátricos no los puedes abrazar a todos. Entonces, son cosas que hay que... Es como una anécdota, ¿no? Puntual, pero son cosas que hay que conocer. Por lo tanto, es importante que la persona que trabaja con un paciente se entere completamente cuál es el diagnóstico, ¿no? Los diagnósticos también en psiquiatría no siempre son asertivos, ¿no? Por eso es que hay juntas médicas y cuesta definir eso. Pero es un trabajo bello, un trabajo muy duro. Particularmente, este es un dato que yo les paso, porque ustedes como gente joven, uno tiene acceso a ciertas cosas. Diría que en hospitalizados, que son los casos más graves, donde hay o intento de suicidio o ideación suicida activa, yo diría que un 60% están llegando gente joven por consumo. Y por consumo de lo que no te puedes imaginar, desde químicos a hongos, a marihuana. Yo no tengo nada contra la marihuana, yo consumí cuando estudiaba. Pero las marihuanas que hay ahora son químicas, hay procesos que nadie sabe lo que se están metiendo más dentro. Entonces, los que consuman tengan mucho cuidado. O sea, primeros brotes de esquizofrenia por consumo de alcohol, de marihuana y de químicos. En fin, eso es mi parte para motivarles que pongan cuidado, cuídense. Pero sí, es un trabajo bello. Yo llegué de ignorante y con los años fui puliéndome y aprendiendo y investigando. Y es un trabajo bello, un trabajo muy duro cuando tú ves chicos jóvenes, profesionales, que tú sabes que no van a poder ejercer porque hicieron un primer episodio, y lo más lamentable y triste es cuando es por eso. Cuando es por cuestiones genéticas, de repente, bueno, es lo que le tocó. Pero cuando es una cuestión que de alguna manera tú te provocaste, es mucho más duro. Pero en fin, nosotros tenemos en la carrera un diplomado de arte terapia, y además la profesora hace un optativo que siempre tiene mucho, porque hay mucho interés en el arte terapia. Entonces, a los que les interese, hay harto material donde pueden investigar. Creo que la Chile o la Católica Santiago tiene también un diplomado o un magíster en arte terapia. Es un tema bello, un tema complejo, pero bello. La expresión plástica de los pacientes. En algún minuto, no sé si en historia del arte o en alguna materia, a lo mejor contigo, no lo sé, van a escuchar el término art brut, y el concepto art brut se relaciona mucho con el trabajo de los pacientes. Se genera, de hecho,
por un artista plástico, pero se genera se asocia con los dibujos que están fuera de la academia, con los que la gente que volvió a guerra, con los niños, con pacientes con problemas mentales, con problemas de deficiencia mental, hay términos. Y muchos artistas profesionales se han nutrido además de esas artes, ¿no? En fin, eso. Acá el profesor Alex Mellado es el que... El profesor Alex Mellado es el que se preocupa y tiene talleres y trabaja con pacientes. Y también Víctor le ha donado sus fanzines por si lo quieren consultar. Pero el profesor Alex es el que lleva ese tema acá en la escuela. Y entiendo que también hay un diplomado de arte y terapia, me parece que... ¿Acá? Sí, me parece que sí. No estoy seguro, pero me parece que Daniela trabaja un poco con eso. La Finisterra también tiene un diplomado en arte y terapia. ¿Más preguntas o comentarios? Allí arriba. Sí. Acérquese. Por favor. Muchas gracias. Hola, Hola. Hola. Mi pregunta va hacia su desarrollo en video arte y performance. Yo recién estoy conociendo toda esa técnica y me interesa muchísimo. Y sé que aunque seamos de generaciones distintas y haya muchas cosas como lo que usted comentó, que una cámara no está grabando, eso no puede pasar cualquiera. Entonces, quiero saber qué tips o técnicas nos puede dar a todos o a mí en específico, porque siento que es algo muy grande y desconozco. O sea, tengo mi cámara y yo quiero averiguar cómo hacerlo, cómo empezar. ¿Tú estás trabajando con cámara de video o con cámara fotográfica, con video de cámara? Fotográfica y una cámara como chiquitica de esas. Pero digital. Sí. Chuta, es que los tips son infinitos. O sea, yo creo que hay que filmar harto, hay que hacer mucha toma nomás y de ahí buscar material para editar. Yo nunca he hecho edición. Yo llegué al video de intruso porque me gusta el cine, ¿no? Veo mucho cine. Soy melómano también, escucho mucha música. Y por ahí estaban mis intereses. Entonces yo me metí en las patas de los caballos. De hecho, lo que tú viste son trabajos desde la ignorancia. O sea, hay trabajos, los últimos trabajos, los que hicimos bajo la curatoría de Ignacio, donde se replantea este video, se revisita este video, ¿no?, del año 86, y otro más que da cuenta de una obra de teatro donde yo participé. También trabajé en una obra de teatro, o sea, también de metiche. O sea, con la misma actriz me dijo, hice el papel de Vincent Van Gogh, nada menos, en una obra de Woody Allen. Y claro, digamos, la posibilidad es que hay que indagar, pero hay que tener conocimiento. Nunca hice edición. Y en ese caso, por ejemplo, hay edición profesional y la edición es clave. El primer video nosotros lo editamos con mi profesor y fue muy chistoso porque en ese tiempo existía el canal de televisión de la universidad y nos dijeron que nos podían pasar la editora. En esos tiempos, imagínate, estábamos editando media pulgada es una cinta, un cassette grande, ¿no? No había digital en ese tiempo. Y nos dijeron, esta es la editora, esta da para allá, esta da para acá, tú aprietas acá, da pausa y eso es todo. Y editamos así, o sea, de hecho, si tú miras, la edición está llena de cortes, una cuestión rarísima. Pero en el fondo eso era desde la ignorancia. Ahora los tiempos y los medios son mucho más eficientes. Si tú te metes a YouTube hay un montón de programas además donde tú puedes trabajar. Pueden hablar, tengo una ex alumna, ya hasta me escondía, Ana Cuña, Anita, haga así. Ella trabajó con video, ella es de Temuco, si a ti te interesa y la Anita tiene paciencia y ganas, te puede ser un buen contacto, porque Ana hizo su tesis, trabajó con pintura y con inteligencia artificial, hizo una tesis muy bella, una de las buenas notas del año pasado, y ella conoce mucho el tema. Eso, no sé si estoy pecando de patúo, Anita, pero yo creo que esos contactos hay que hacerlos. Si está la posibilidad de que se colaboren entre alumnos y exalumnos de diferentes universidades, mejor que se establezcan esas relaciones. Y si estás partiendo, bueno, la recomendación es vea mucho cine, vea mucho video. El videoarte es un tema también, ¿no? El videoarte, hay alumnos que están trabajando con el concepto de videoarte y no lo saben. En los videos existen muchos tipos de videos, ¿no?
lo que nosotros hicimos no tenía nombre, nunca pensamos en que fuera el primer video ni la primera performance. Yo quería filmar, hacer una historia y filmarla, hacer una película, comillas. Hay referentes obligatorios y te voy a dar uno solo, Bill Viola. Anótalo, Bill Viola, B larga I, L, L, Viola, tal como suena, B corta I, O, L, A. Bill Viola es uno de los videoartistas más importantes, falleció hace un par de años. Tiene mucho material y en YouTube está todo. Y él trabaja el concepto desde el resumen, trabaja mucho con la cámara lenta y sus trabajos son muy, muy potentes. Pero eso es videoarte. Después están los géneros dentro del cine son infinitos. Entonces hay mucho material, pero yo no sé, si tú me pides un tip puntual, no sé. Yo te diría, ve mucho cine, revisa mucho video y trata de copiar cosas. Yo siempre digo, en pintura es lo mismo. No hay ningún pecado en copiar. Yo le recomiendo a mi alumnos, de repente le digo, mira, ahora están trabajando, por ejemplo, con impasto, con una técnica de pintura. Entonces le dije, mira, acá tienes una idea, les proyecté una imagen y la ampliamos a tamaño gigante y le dije, tomen un detalle de un ojo. Ese detalle, recórtalo y trata de replicarlo en pintura. Porque de alguna manera, viendo los maestros también, si tú tratas de replicar en términos de mezclas de color, de cómo poner la pincelada, es un buen aprendizaje también. No hay que temer a copiar. Otra cosa que te dedicas a ser un copista, hay gente que gana mucha plata haciendo buenas copias, pero ese es otro tema. Entonces eso, no se me ocurre que otra cosa. Si te sirve eso, bienvenido. Gracias a ti. Ya quería hacerte otra pregunta. Recuérdenme mandarle por el grupo de WhatsApp. Hay un sitio web que se llama ubuweb, ubuweb, que es el principal repositorio de videoarte que existe. Y lo hizo un hacker en los 90. Ah, de veras. Y él se dedica a hackear. ¿Qué pasó? Ahí está todo. Sí, es súper bueno. Sí, lo cerró en un periodo y después cuando, no sé si fue cuando ganó Trump o algo así, lo volvió a abrir. El sitio existe desde los años 90 y tiene cientos y cientos y cientos de piezas de videoarte y es maravilloso. Ustedes quieren conocer sobre todo el mundo del videoarte, el video experimental, el arte sonoro y es el principal repositorio. Cuando nosotros estábamos en la universidad no se podía ver videoarte porque era muy, muy difícil y no estaba digitalizado todavía. De hecho, a mí me tocó digitalizar los videos de Víctor hace muchos años y nos tocó a una generación de historiadores del arte digitalizar muchos videos importantes de la historia del videoarte en Chile y en América Latina. Y eso antes había que verlo en un equipo, tenías que ir a un lugar a verlo en un equipo o ir a la casa del artista y pedirle la copia. Y hoy no, hoy hay muchos repositorios, muchas páginas web, los museos también tienen sus colecciones de videoarte, el Pompidou tiene una colección de videoarte muy, muy grande, el CCCB tiene una colección de videoarte muy grande, hay coleccionistas de videoarte a nivel internacional que tienen colecciones de videoarte, así que después si a alguien le interesa me puede preguntar y yo le voy mandando datos. Y además tenemos acá en Chile muchos especialistas de videoarte chileno, latinoamericano, internacional. Por favor. Hola. Hola. En primer lugar quería decir que me encantó su trabajo. Gracias. Muy interesante. Y tengo dos preguntas, pero las dos preguntas como que se complementan. En primer lugar, si ha experimentado más con lo que es la performance o video performance, porque al menos yo ahora me gustaría mucho como adentrarme en todo lo que es la performance. ¿Y qué aspectos considera como importante para poder adentrarse a este lado del arte, ya sea performance o video performance? ¿Qué consideraría como importante para poder elaborar una? Bueno, no me veo a esta altura media haciendo performance, aunque hasta el último tiempo, más que performance, mi amiga querida, más Javier, siempre me decía, hagamos, montemos obras de teatro, quiero que trabajemos juntos, ¿no? Y nunca se dio la posibilidad. No me veo haciendo performance, pero de hecho es parte de materia de estudio. Nosotros allá se hizo un workshop hace un par de años acerca de performance. Para la performance tienes que tener a alguien especializado y creo que no hay muchos en Chile, no lo sé. En Santiago, no sé, en las universidades si está existiendo como workshop o como parte de plan de estudio de alguna universidad,
Pero nosotros, por ejemplo, la gente que le interesa la performance, se ha conseguido gente que esté en el entorno, que trabaje eso. La Cultural hizo como un workshop o un optativo, ya no me acuerdo. Yo creo que ahí hay que buscar a los expertos en el tema. Yo no sé si habrá información, no estoy un poquito ajeno al tema, no sé si hay más información en la red, yo creo que sí tiene que haber mucho material. Pero como te digo, no sé si acá dentro del plan o como workshop o como un optativo se habrá planteado en algún minuto. Me imagino que hay más interés aparte de ti de personas que le interesa la performance. La performance es muy compleja porque además tiene mucho que ver, tiene una poética particular propia, ¿no? Eh, pero también camina, digamos, al lado de otras disciplinas. Por eso está la video performance. Está también la performance que es por una vez, ¿no? Que también tiene un valor y ahí el valor va ligado al registro, ¿te fijas? Entonces, hay varias formas de cómo abordarlo. Yo creo que habría que investigar si hay gente haciendo performance acá o algún profesor que sea del área, porque tiene mucho que ver con el teatro, con la expresión corporal, con lo coral, con lo vocal. ¿Te fijas? Hay muchas cosas que tienen que ver con eso. Ahora, de nuevo, lo que decía tu compañera, hay mucho material y puedes indagar. Bueno, está la Marina Abramovich, que es como obligatoria de ser revisada y ser estudiada, pero también hay ejemplos chilenos bien destacados, ¿o no? El Víctor ha mencionado en un par de ocasiones en la presentación a una poeta, escritora y actriz que se llamaba Maja Vial, y ella es una de las principales referentes de la performance en Chile, de la escritura, de la danza, del teatro. Y acá entiendo, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que está viniendo a hacer clases Josefina Camus, un aula abierta, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien está en el aula abierta con...? Ah, tú estás con ella. La José hizo un libro sobre la Silvia Palacios Whitman. La Silvia Palacios Whitman era una bailarina que hizo performance en los años 60 y 70. Entonces, en Chile tenemos una enorme tradición de la performance y tiene mucho que ver con la expansión en los 60. Carmen Boncher es una bailarina que hizo performance en Estados Unidos, después vivió en Chile. Silvia Palacios Whitman, la Cecilia Vicuña, La yegua al apocalipsis. La yegua del apocalipsis. Y acá, cerca de Temuco, vivió durante muchos años un performer que publicó mucho, que se llamaba Alberto Curapelo. No sé si alguien lo ha escuchado. ¿Era Alberto Curapelo? No me acuerdo, pero sí, él tenía texto. Y él publicó mucho sobre performance sí. y vivía en la montaña, cerca de Francisco Copelo. Hay mucha gente que ha estudiado eso y además el Víctor le estaba comentando de un artista trans que vive en Valdivia que se llama Utral Vargas. Y el espacio que aquí está llevando el tema de la performance es COM. COM es el que entiendo que hizo el año pasado o este verano un festival de performance donde hicieron acciones creo que Ángel, tú fuiste, parece. Búsquelo para que lo compartan. Y claro, yo creo que es una experiencia súper interesante. Yo lo encuentro fascinante. A mí me interesa mucho, me fascina. Más preguntas por acá, por este lado. Alguien de primero que no ha preguntado. Sí. De primero. Bueno, de segundo. Hola. Un gusto. Me interesa mucho saber, me surgió mucho la duda, cómo vivió el proceso de toda la forma y este cambio que tuvo como el arte valorado en Chile, como pasar de artes plásticas a artes visuales, cómo se empezó a hablar más la performance, cómo se llegó a etiquetar el videoarte, todo este cambio tan grande que tuvo como el arte y su valoración en Chile.
Fue toda una aventura. Yo podría ir incluso más atrás antes del audiovisual. Por ejemplo, yo fui el primer alumno que hice grabado en mi carrera. Siempre nos reímos mucho porque yo siempre he sido intruso, entonces me escribí, hice de todo. Música creo que no hice, toqué guitarra alguna vez, ballet no hice, pero hice de todo, fui muy inquieto. Entonces grababa, por ejemplo, vi una película, hace tiempo no teníamos video, teníamos cine 16 milímetros que llegaba a través de las embajadas y vi un grabador japonés que me fascinó y yo dije, yo quiero hacer eso. Y empecé a hacer mi primer grabado, hice un grabado tallado con un bisturí y como no conocía ni de tintas ni de nada, no teníamos la asignatura de grabado en la carrera. Imprimí, desarmé un lápiz Bic con la tinta, con eso, y un rodillito imprimí. Y me acuerdo que le mostré mi primer grabado a Ricardo, que era mi profesor de pintura, y me dijo, pucha, entonces qué bueno, qué buena onda. Y él me regaló mis primeras herramientas, que se las habían regalado a él, me dijo, yo no voy a hacer grabado, te regalo mis herramientas. Entonces mi profesor me regaló mi primer juego de herramientas, y ahí yo me convertí en grabador. Nosotros en la carrera teníamos mención, y yo salí con mención en grabado, a pesar de que nunca he hecho cursos, no he hecho clases de grabado, yo llegué haciendo clases de dibujo, de otras cosas. Pero igual ahora estoy metido, mis últimas investigaciones están rondando la fotografía experimental, estoy trabajando con técnicas antiguas, pero con técnica mixta, relacionada con el grabado. Eso es lo primero. El audiovisual, bueno, lo que yo contaba a tu compañera, yo creo que, claro, a mí me fascinó siempre el cine y fue como un misterio, siempre fue misterioso. Yo decía, ¿cómo poder hacer llevar una historia al cine? En esos tiempos, imagínate, estoy hablando hace muchos años atrás, todo era nuevo. Es decir, la primera grabadora era una mugre así, con unas teclas, y nosotros grabábamos comerciales. Esos eran los juegos. Te das cuenta que ahora tú lo tienes todo en el teléfono. Tú puedes hacer video con el teléfono. Hay festivales de fotografía hechas con el teléfono y de video hechos con el teléfono. Entonces, va de la mano, de alguna manera, del acceso a la tecnología. A pesar de eso, piensa tú que, claro, Europa y Estados Unidos nos llevan en muchas distancias. De hecho, Europa, en términos de lo performático, por ejemplo, está la escena vienesa. La escena vienesa, estamos hablando de los años 40 o 50, donde hicieron performance, pero súper agresiva, súper violenta, con los fluidos del cuerpo, con la autoagresión del cuerpo. Había toda una poética, mucho de autoagresión, muy fuerte, muy dura. Y eso acá empezó a llegar muy tardíamente, o sea, siempre por el hecho de las comunicaciones. Es una cosa que siempre me ha intrigado, que en términos de la plástica está en estos casos de estos próceres que habla Ignacio, que es gente muy mayor y que además muchas de ellas mujeres que siempre estuvieron ocultas, ¿no? Eso que hemos comentado alguna vez, que siempre como que no se pusieron, no se valoraron, no se pusieron en su peso original. Entonces había gente que hizo performance en los tiempos que nadie podía hablar siquiera del tema, o sea, no era un concepto que existía, ¿no? Era una vieja loca que hacía unos bailes raros, con un sonido raro, ¿te fijas? Después ya vienen los artistas que traen un concepto más, que estudian afuera, bueno, y que relacionan las disciplinas también. Por eso el tema de la interdisciplina y la transdisciplina es un tema que se conversa y están todas las carreras de arte funcionando muy activamente. Porque, por ejemplo, Pedro Lemebel viene del mundo de la escritura, pero transita hacia lo performático, transita también dentro de un espacio, un sitio muy particular, que es el mundo homosexual, ¿cachai? Además que explota todo esto en el tema cuando se abre el SIDA también, hay todo un rollo ahí que tiene que ver. Entonces yo creo que cada momento va de acuerdo a eso. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en ese sentido siempre han llegado cosas más tarde, como que vamos descubriendo tarde las cosas. Pero no así, por ejemplo, en la música, que el otro día lo conversaba con un amigo. Nosotros escuchamos El lado oscuro de la luna de Pink Floyd el mismo año que fue editado en Inglaterra. ¿Cómo la veis? O sea, no entiendo cómo llegó ese disco el mismo año. Yo creo que el mismo mes que se estrenó en Inglaterra, yo estaba en Valdivia escuchándolo, estaba en colegio. Entonces, ese tipo de cosas llegaban rápido. Pero hay otras cosas que tardaron más en llegar. Yo creo que, de alguna manera, no sé, a lo mejor me equivoco y estoy especulando, pero es posible que también las viejas escuelas de arte fueran más tradicionales y fueran más llevadas a lo académico, a la academia más dura, más pura. Por lo tanto, había como una contra o una, no sé, pues capaz que una suerte de oposición a meterse un poquito en estos otros mundos. Lo performático también va de la mano de la música, va de la mano de la literatura. O sea, tienes el grupo CADA, que es súper importante y bien potente también, y que también es reflejo de una época.
Entonces, no sé si respondo tu pregunta. Es una muy buena pregunta. Te felicito porque encuentro que es una pregunta que sobre todo le es difícil contestar a un artista respectivamente, porque significaría poner en escena o mostrar mucho el tránsito. Es una pregunta que sobre todo estamos más mandados a responder historiadores del arte, entonces tú puedes ver más ampliamente. Por ejemplo, muchos de los artistas de la generación de Víctor hicieron procesos similares. La Marlene Mazzei, por ejemplo, una fotógrafa de fotografía documental, transitó año a año al fotocollage, al videoarte, al Libro artista. libro artista. Entonces, muchos fueron ampliándose en su campo disciplinar. Y en términos históricos hay un concepto que yo creo que sí es importante, que lo acuñó una teórica norteamericana que se llama Lucy Lippard, y ella tiene un libro que se llama 6 años. 6 años, la desmaterialización del objeto de arte. Y ella dice que el proceso de mayor aceleración en el arte contemporáneo ocurrió entre 1966 y 1972, y es muy difícil que esas cosas viajen porque no tienen materia. O sea, muchas de las cosas que ocurrieron en el arte contemporáneo, lo que tú estás preguntando, por ejemplo, cómo viaja una performance. Cuando alguien toma una fotografía y reconoce que esa fotografía tiene valor, porque estas fotografías que está mostrando Víctor, quizás durante 40 años no se habían reconocido que tenían un valor. Entonces, si alguien en el año 83, 84, 85 hubiese dicho esto tiene valor y esa imagen tiene que circular, probablemente se hubiese sabido antes, pero el valor de esas cosas que son inmateriales, que son acciones, happening que ocurren, por ejemplo, cuando no hay registro, o son relatos, son recuerdos. Por eso ocurre a veces que son muy tardíos los efectos de esas obras. Yo no me acuerdo si fue este curso u otro cuando les conté que Duchamp, creo que lo hablé con ustedes, Duchamp se travestía y tenía un personaje que se llamaba Rose Lavie, y ese personaje, Duchamp había hecho unas fotos de sí mismo, y esas fotos estaban en el taller de Duchamp cuando Jasper Jones, Robert Rauschenberg en los años 50 eran artistas jóvenes y iban al taller de Duchamp y decían, ¿y qué es eso? Ah, no, es que yo me travestía y le ponía Rose Lavie. Eso me interesa. Entonces, muchas veces las cosas tienen efecto con retardo y hay que reconocer que yo discrepo con Víctor en el sentido que también las cosas tienen efecto con retardo, eso no lo hace peor o mejor, digamos. O sea, hay imágenes que se demoran muchos años en viajar. O sea, El origen del mundo de Gustave Courbet, cientos de imágenes en la historia del arte han viajado con mucha tardanza. Las cavernas, las cuevas, las pinturas de las cuevas se descubrieron a fines del siglo XIX, principios del XX, y ahí alguien dijo, wow, esto tiene valor. Claro, y eso disculpa que te interrumpa, y eso en el caso de lo que es gráfico, ¿no? de lo que hay un registro. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es el arte efímero, que también existe como forma, es lo mismo que yo les contaba con respecto a este happening que se hizo cuando presentamos el video. No hay ningún registro. El registro que hay es un registro de la memoria de las personas que participaron, que puedan verlo. Además que la memoria igual falla y de repente hay detalles que se te van. ¿Cachai? Entonces, es cierto, cuando es algo efímero, algo que ocurre por una vez y no hay registro, es muy complejo. Me parece que la experiencia está cargada de perspectiva y es importante darle valor a esto, valor al registro de la perspectiva, porque solamente así se valora como todo este proceso que se realiza dentro del arte. Imagínate en el tiempo que corre ahora, donde la imagen es muy potente, el teléfono, tú tiras cientos de miles de fotos y no le otorgas de repente no le otorgas el valor en este minuto, a lo mejor en 20 años más
va a haber una foto, y dice, pero si yo tomé una foto en ese evento, en ese día que salimos con mi amiga, y vas a buscar esa foto y te va a costar encontrarla a lo mejor. Entonces, ¿dónde queda ese registro? Además que en los tiempos que corren, la diferencia que hay con la película es que esto ha sobrevivido todos estos años, con los daños que yo les contaba, pero el digital es súper frágil. Y yo cuando empecé a hacer fotografía digital, tenía un tarro que tenía una partición de un disco duro dedicado solo a cine, claro, a cine y mis películas, mi fotografía, y un corte luz. Y una mañana me levanto, prendo el computador y ese archivo, esa partición del disco decía 0 archivo. Y me volví loco, o sea, tenía perdido la historia de años de fotografía digital. O sea, ponle 3 años, ¿no? Pero ahí habían trabajos artísticos, trabajos de registro, de familia, cosas que uno quiere. Metimos un programa con un amigo para rescatar. Rescaté creo que un 20%. El resto, los archivos venían dañados. Algunos venían la mitad de las fotos. Entonces igual es frágil. Entonces ahora, ¿qué haces tú con la fotografía digital? ¿Qué hace usted con la fotografía digital? Más de un registro. ¿Dónde lo guarda? La nube. Yo llené mi nube, me están cobrando ahora. Entonces, te fijas, son mundos nuevos, son mundos diferentes. Pero claro, con el advenimiento de la tecnología ocurre eso, que tienes una cantidad gigantesca de imágenes. ¿Qué haces con ese material? Esa es una pregunta digna de hacerse. Más preguntas, comentarios de primero. ¿Alguien que quiera hacer comentarios o preguntas? Antonio, que no lo habíamos visto en clase. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Estará bien de tiempo? ¿Alguna última pregunta? No, ¿sí? Ya, yo creo que estamos bien. Bueno, démosle un último aplauso a Víctor. Gracias por venir. Gracias a ustedes por venir. Gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, quienes tengan timidez, Víctor puede estar acá todo el rato que tenga disponible. Acérquense a ver su fanzine, tiene el libro.